Hola. Hola, ya. Buen día. Buenas. Bueno, ¿cómo están chicos? Por fin es viernes, ¿eh? Así que creo que falta una persona, podemos esperar un rato más y arrancamos. Vale. Bueno, vamos a arrancar. Antes que nada les pregunto, ¿qué onda? ¿Pudieron seguir avanzando con la tarea de el miércoles, sería? ¿Qué pudieron hacer? Yo hice una parte, Patricio. Después, como bueno, estuve también haciendo unas cosas que me pidieron también Leo y Nico. Entonces, por eso por ahí no terminé. Pero hoy ya la entrego, ¿no? Sí, yo igual. Estuve también haciendo lo que nos pidieron de SQL y todo eso también, así que... pero avancé casi la mitad, estoy. Bueno, está bien, perfecto. Tampoco es para enloquecerse, ¿no? Pero ahora avanzando. Lo que vamos a ver hoy sí les va a quedar como tarea para resolver una parte, pero es más que nada también para que puedan practicar un poco más con RPG 3 antes de arrancar la parte de archivos. No es que lo vamos a usar mucho más adelante, pero sí está bueno que lo tengan en cuenta para entender cómo se resuelven algunas cosas cuando se trabaja con ese lenguaje de programación. Y más que nada cuando se trabaja en entornos que están funcionando hace mucho tiempo. Entonces, em, primero de nada vamos a arrancar haciendo unas operaciones sobre números. Después la vamos a ver porque es importante lo que vamos a ir mirando. Entonces, arrancamos desde acá, sí. Lo primero que hacemos ni bien nos conectamos es siempre acomodar el listado de bibliotecas para tener accesible todos los objetos con los que vamos a tener que trabajar. Y hoy en definitiva vamos a ver muchos ejercicios de manipulación de números. Sí, es decir, tratamientos aplicados sobre variables numéricas. Así que vamos a hacer eso y vamos a hacer solamente práctica. Ahora les voy a mostrar algunas cosas, les voy a pedir que armen ustedes algunas otras y vamos a ir avanzando. Entonces, todo esto que está acá, medio que no importa mucho, así que lo voy a borrar. ¿Sí? Si ustedes ponen una opción sobre un elemento de una lista en el PDM y apretan Shift F1, que vendría a ser F13, esa opción se repite por todos los elementos de la lista. Entonces ustedes pueden marcar para eliminar todo lo que está acá. Lo eliminan y nos vemos. ¿Sí? Em, ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Sí? Primero de nada, vamos a arrancar por resolver el siguiente problema. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un número, ¿sí? Cualquier número. Vamos a abrir un bloc de notas. Vamos a escribir algún número, por ejemplo, 42.337. ¿Sí? Este número es 421.337. Sí, vamos a suponer que lo queremos separar en partes, ¿sí? Lo queremos descomponer. ¿Se acuerdan de eso, de esos ejercicios? Tipo la descomposición de números que
son medio que el colegio, ¿no? Más que nada de la primaria, nosotros agarrábamos un número cualquiera e indicábamos, bueno, a ver, esta parte es la decena, esta parte es la centena, esta parte es la unidad, esta parte son las unidades de 1000, las decenas de 1000, las centenas de 1000 y así en adelante. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Que en función de cada uno de estos valores nosotros decíamos, bueno, a ver, este número, sí, 421.337, es lo mismo que... vamos a cambiar la distribución del teclado. Es lo mismo que 400.000 más, esto es un por, más 20.000 más 1000 más 300 más 30 más 7. ¿Sí? Hasta acá estamos, ¿no? Y Sí, esto nosotros podríamos decir en definitiva que esto es 7 más 3 por 10. ¿Sí? Más, acá de vuelta hay un 3, así que sería 3 por 10 al cuadrado, sería en este caso, ¿sí? Porque este vendría a ser 3 por 10 a la 1. Y acá obviamente no se lo ve, pero esto es por 10 elevado a la 0, que en definitiva esto es 1, así que no importa mucho. ¿Sí? Acá lo mismo. ¿Sí? 1000 vendría a ser en definitiva 1 por 10 elevado al cubo. 20.000 vendría a ser 2 por 10 elevado a la cuarta. Y 400.000 vendría a ser 4 por 10 elevado a la quinta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto vendría a ser en definitiva, vamos a acomodarlo un poco. Acá no. Ahí. La manera en la que se representa este número. ¿Sí? Acá está como descompuesto. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? Agarrar un número, sí, en función de los dígitos que tiene en cada posición, identificar cuál es el dígito que va en cada posición. Entonces, ¿qué es lo importante? Extraer esto. ¿Sí? Todo esto que está acá. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer programando? ¿Qué mecanismos hay? ¿Tienen alguna idea? La división por 10. Ok, dividir por 10. Eso puede estar bueno. ¿Por qué dividir por 10? Si yo agarro 421.337 y lo divido, ¿qué tipo de división tendría que hacer? ¿Real o entera? Entero. Ok, hago la Entera. división entera. Sí, entre 421.337 y 10. ¿Esto qué me da? 42.133. 42.133, sí, está perfecto. Y como es una división entera, ¿sí? Acá importa el mucho qué es lo resto. que queda de resto. Eso. Claro. ¿Y qué queda de resto? Y queda el Siete. 7. 7. ¿Sí? Entonces, la división entera, ¿sí? Por 10, un número en este caso, lo que nos permite a nosotros es extraer el dígito de menor peso. ¿Sí? Nos quedamos por un lado con todo el resto, o sea, todos los demás dígitos, ¿sí? Y extraemos el dígito de menor peso. Obviamente el número, ¿sí? El número original pierde un orden de magnitud porque ahora tiene un dígito menos, literal. Pero extrajimos un valor, ¿sí? Si nosotros acá agarramos y hacemos 421.337 sobre 100, por ejemplo, ¿con qué me quedo? 4.213 y de resto 37. 4.213 y de resto 37. Si yo divido sobre 100, extraigo los primeros dos dígitos y el número pierde dos órdenes de magnitud. Y obviamente así sucesivamente. ¿Sí?
O sea, si no lo divido por 1000, en realidad acá me queda 421 y el resto es 337. Sí, esto está bastante interesante porque sirve mucho a la hora en la que ustedes tienen un número y dicen, bueno, a ver, necesito quedarme sí o sí con los últimos dos dígitos por separado. ¿Sí? Bueno, entonces fácil, si ustedes a un número entero le tienen que sacar los últimos dos dígitos, agarran, lo dividen por 100 y saben que el resto son esos dos dígitos. ¿Y qué pasa si yo les digo al revés? Yo tengo este número y me tengo que quedar con los primeros dos dígitos, por ejemplo. Dividirlo por 1000. Por 10.000. Lo tengo que dividir por 10.000, ¿sí? 421.337 sobre 10.000 es igual a 42, obviamente. Y acá queda el resto que es 1.337. Entonces, si yo tengo un número de 6 dígitos, yo quiero extraer los primeros dos. Lo divido por 10.000. ¿Sí? Si el número es siempre de 6 dígitos. Si el número no es siempre de 6 dígitos, cambia. El número tiene 5 dígitos, entonces lo tengo que dividir por 1000 nomás. Pero con esta manera yo agarro un número de una determinada cantidad de dígitos, ¿sí? Y extraigo, por ejemplo, los primeros dos. Si yo quiero quedarme con el primero solamente, entonces a 421.337 lo divido en este caso por 100.000, ¿puede ser? ¿Sí? Me quedo con un 4. Y acá el resto me queda 21337. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo agarro el número, sí, según la cantidad de dígitos que tiene, lo divido por 1 elevado o sea, sería 10, ¿sí? Por 10 elevado a la cantidad de dígitos que tiene el número, extraigo el primero. Si agarro la cantidad de dígitos menos 1, extraigo el primero y el segundo. Agarro la cantidad de dígitos menos 2, extraigo así. Entonces esto en definitiva para mí es 10 elevado a la 1, esto es 10 elevado a la 2, así. Ah, este era. Esto es 10 elevado a la 3, 10 elevado a la 4 y 10 elevado a la 5. Entonces, con este mecanismo sí yo puedo agarrar, siempre que conozca la cantidad de dígitos que tiene el número, puedo agarrar cualquier número y extraer la primera parte, si los dígitos de menor peso, o extraer los dígitos de mayor peso. Y puedo traer tantos como yo quiera. Ahora, para resolver este problema en particular, yo medio que me voy a mover por acá nomás. Pues es lo más sencillo, si lo quiero resolver solamente este problema. ¿Y por qué? Porque si yo quisiera agarrar y decir, bueno, a ver, en vez de extraer siempre el último, extraigo siempre el primero y lo hago en ese orden, yo necesariamente tengo que saber por qué número lo tengo que dividir. O sea que necesito saber cuántos dígitos distintos de 0 tiene esto. Y si el número, por ejemplo, está almacenado dentro de una variable numérica que tiene 10 dígitos, pero el número tiene ocupados 4 nomás, porque el número es 1337 de toda la posibilidad de números que hay, y capaz que en realidad cuando te dicen extraer el primer dígito es extraer ese 1, ¿sí? No el 0 que está más a la izquierda. O sea, en realidad tiene más sentido hacerlo en este orden. Ir sacando siempre el dígito de menor peso hasta que te quedas con hasta que te quedas sin dígitos para extraer. Entonces podríamos hacer eso. ¿Les parece? Dale. De igual manera, recuerden que cuando ustedes trabajan con números que tienen una longitud fija y que por ejemplo tienen un número de, en este caso, 6 caracteres, a ustedes les interesa 6, sí, está bien, de 6 caracteres, a ustedes les interesa extraer, sí, distintas porciones de ese número. Esto funciona bastante bien, siempre que la condición de que la cantidad de dígitos que tenga el número está fija, y esto también lo vamos a usar más adelante. Pero por ahora nos vamos a concentrar en esta parte.
¿Y cómo lo haría? ¿Sí? Lo podríamos tratar de implementar derecho en RPG, pero me parece que sería mejor tratar de armarlo con un pseudocódigo, por ejemplo, primero. Y una vez que tengamos el pseudocódigo hecho, lo implementamos y los probamos. Lo implementamos y lo probamos. ¿Les parece? Dale. Bueno, Dale. vamos a crear una función, ¿sí? Vamos a usar una sintaxis de pseudocódigo medio trucha nomás, la vamos a armar ahora para más o menos organizarnos. Que agarre un número, ¿sí? Esta función va a ser, no sé, descomponer. Que agarre un número y acá adentro lo separe en partes, ¿sí? Lo va a ir separando en partes. Y va a ir imprimiendo las partes, por ejemplo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Sí? Tenemos el número. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El número dividido 10 sería. Bueno, Y ahí después, lo primero que podríamos hacer entonces sería tener alguna variable temporal, si en la que pongamos el número dividido 10. ¿Sí? Esta es la división entera. Vamos a cambiarle por div10, así se entiende que es la división entera. ¿Sí? Acá tenemos entonces. ¿Y qué más? Tenés que hacer un bucle hasta que la división sea cero, digamos. O sea, ir incrementando el contador desde cero hasta que ya no puedas dividir más. Tenés que dar una resto. claro. Ok, entonces acá aparecieron varias cosas, ¿sí? Tenemos un contador que arranca en cero, ¿sí? Y un bucle, o sea, hay que hacer un mientras. ¿Acá iría el mientras o dónde? Eh, No, abajo del tempo. Ok, entonces, Y ahí pondría mientras temp sea distinto de cero. mientras temp sea distinto de cero, o sea, mientras el resultado de la división entera está entre el número y 10 no sea cero, ¿sí? ¿Y qué hacemos acá? Ahí adentro tenés que hacer temp es igual a Mm, num dividido 10 a la cont. ¿Sí? Num dividido 10 a la... Elevado al contador. ¿Así? Puede ser, acá irían unos brackets, vamos a poner. Y ahora tenés que agarrar el resto. Ok, y tengo que agarrar el resto también, entonces... Vamos a poner un resto, ¿sí? Que sea... Y acá podríamos decir número mod 10 elevado a la contador. Está haciendo cosas al pedo. O sea, ¿por qué no pones que temp es igual a temp dividido 10 y listo? Yo los estoy escuchando a ustedes, No, no. así que como a Sí, ustedes yo les pondría parezca mejor, lo hacemos. temp es igual a temp dividido 10. Y te quedas con el resto, pero el resto lo tenés que guardar en... Va, si lo estás descomponiendo lo tenés que guardar en una matriz. Sí, o mostrarlo. O mostrarlo, no Sí. sé qué es lo que hace la función. Ok, entonces dijeron que esto no iría, ¿sí? Claro. Ok. ¿Y esto de acá? ¿Qué pasa con esto de acá? Pará, pero si es un pseudocódigo, entonces primero habría que hacer el módulo. Antes que la división. Ok, bueno, entonces vos decís que yo debería hacer acá. Claro.
O sea, si fuera en RPG, sí sería al revés. Porque primero hace la división y después calcula el módulo de la división. Pero, Claro, después te quedas con el resto de la Claro, ahora división. sí. claro. Y Y bueno, arriba también, Arriba sí, pues. esto de acá, ¿qué hago? sacalo. Ok, como estamos usando temp acá Ponerlo en adentro, uno. yo diría que no tendría que ser así. Claro. Claro, claro. Entonces, agarro un número, ese número lo cargo en una variable temporal, mientras este número no sea cero, ¿sí? Eso está bueno, pues si el número es cero no hay nada para mostrar. Ujú. Entonces, calculo el resto de dividir ese número por 10, lo tengo acá. Esto es lo que tengo que mostrar, ¿no? O sea, acá habría una especie de print, Print. ¿sí? Eh, El problema ahí que si tenés un número que es cero en el medio, te va... No, Ah, no, no, no. Sí, es la división. No, no, ahí está bien. ahí está bien. ah, Bien. Entonces, sabemos que cuando lo implementemos en RPG esto va a ser al revés porque la operación de módulo solamente existe después de que se hizo una división en definitiva. Eh, claro. pero no nos afecta en nada eso. Y yo creo que esto andaría bastante bien, así que vamos a implementarlo en RPG. ¿Sí? Vamos a agarrar, copiarlo. Vamos a crear acá un miembro nuevo, le vamos a poner descomponer, tipo RPG. ¿Sí? Descomponer un número en sus partes. Bien. Tenemos que implementar esto entonces, ¿sí? Así que vamos a arrancar por lo básico. Primero de nada tenemos que tener el número que vamos a descomponer. ¿Sí? Vamos a inicializar una variable numérica con zAdd, que es la mejor operación que tenemos para inicializar una variable numérica. Y vamos a cargarle algún valor. Por ejemplo, el 42.337, ese estaba bueno. Ese va a ser nuestro número de entrada. De longitud no le vamos a dejar la misma longitud que tiene, sino le vamos a poner un poco más. Vamos a poner 10, por ejemplo. Posiciones decimales 0, porque vamos a estar trabajando con enteros. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de esto? ¿Sí? Tenemos el número de entrada y ahora tenemos que empezar a implementar esto que está acá. ¿Sí? ¿Este contador sirve de algo? No. Y en realidad no sirve de mucho. ¿Sí? Vamos a inicializar nuestra variable temporal con el contenido de num. Tiene la misma definición. Y acá vamos a arrancar, ¿sí? Mientras el temporal este sea distinto de 0. En realidad, como esto tiene una longitud fija, sabemos hasta dónde vamos a tener que ir, por lo menos. Pero como el número puede ser menor a la longitud máxima, conviene más usar un mientras. Mientras no sea igual, ¿sí? N, el temporal a 0, vamos a hacer un montón de cosas y vamos a cerrar este bucle. ¿Sí? Por último, vamos a tener que encender el indicador LR. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer acá adentro y lo que tenemos acá en el pseudocódigo? ¿Sí? Hacemos la división, pues sabemos que es lo primero que tenemos que hacer acá. Entonces, a el resultado de a esto dividirlo por 10, lo arrojamos en temp, y el resto, ¿sí? Lo movemos a una variable res que la vamos a definir acá. Como la división entera se está haciendo por 10, ¿cuáles son los valores posibles para este resto? Del 0 al 9. El cero. Del 0 al 9, ¿sí? El resto de una división entera nunca da más alto que el divisor. No puede ser, ¿sí? Siempre es menor que el divisor. Entonces, algo así ya nos alcanzaría a nosotros. Y acá mostramos ese resto. Y quiero ver hasta estaría, ¿eh? Sí. Ok, vamos a probar. De compilar, compila. Vamos a invocarlo.
Nuestro número de entrada era 42.337, así que tendríamos que ver de abajo para arriba 733124. Y ahí está el 7, 3, 3, 1, 2 y 4, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos separar, ¿sí?, un número por todos los dígitos que lo constituyen. Y esto después lo podríamos utilizar podríamos utilizarlo para aplicarlo en otro lugar, ¿sí? Pero tenemos acá esta funcionalidad que nos hace la separación. Si a nosotros nos interesara que estos dígitos por separado se puedan devolver a algún programa que invoque, tendríamos que cargarlos a todos estos dígitos en algún tipo de estructura para devolverlos todos juntos, ¿no? Como un arreglo. Sí. Como no vamos a trabajar con arreglos todavía, de hecho no vamos a trabajar mucho con arreglos, capaz que ni los veamos directamente en RPG 3, no vamos a hacer eso, ¿sí? Pero sí vamos a usar parte de lo que estuvimos mirando para implementar otro conjunto de funciones que ustedes van a terminar usando, sí, o podrían terminar usando mucho en este entorno, y que por lo general en todos los entornos que ya están instalados, si se quiere, las tienen implementadas hace mucho tiempo. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a suponer que ustedes siguen su modelo de datos, que de hecho lo vamos a tener en un principio. Tienen campos, ¿sí? O están trabajando con algún tipo de campo que representa una fecha. ¿Cómo son los tipos de datos de fecha normalmente en las bases de datos? ¿Sí? Saben que si nosotros queremos poner un campo que representa una fecha, tenemos la clásica fecha y hora, estampa de tiempo, distintos formatos y demás. De hecho, en esta plataforma también está. Hay un campo que es solamente fecha, hay un tipo de campo que es solamente hora, y hay un tipo de campo que es estampa de tiempo, que en definitiva es una conjunción de fecha y hora, ¿sí? Sí, es un compuesto de fecha y hora, que además tiene la característica de que incluye precisión para los segundos a nivel de micrones de segundo, más o menos. La estampa de tiempo que soporta el motor de base de datos de esta plataforma. Ahora, estos tipos de datos, ¿sí?, si bien están disponibles, no siempre se los utiliza en los entornos que trabajan con esta plataforma. ¿Por qué? Porque al trabajar con modelos de datos, sí, en realidad con sistemas que vienen hace tanto tiempo, nos encontramos con prácticas que se aplicaban hace esa cantidad de tiempo. Y por ejemplo, hace mucho tiempo, en vez de trabajar con los tipos de datos de fecha que ofrecía el motor de base de datos, que capaz que en ese momento del tiempo no los ofrecía, ¿sí? Pues podemos estar hablando tranquilamente de código escrito en los años 80, lo que se hacía era representar la fecha en otro formato, ¿sí? Solo la fecha, ¿sí? No hablemos todavía de hora ni nada de eso. ¿Cómo pueden representar una fecha, ¿sí?, sin usar el tipo de datos de fecha? ¿Qué se les ocurre? ¿Un valor entero? Sí, eso está bueno. ¿Qué más? Sí o sí va a ser algún tipo de datos numérico. Podría ser un alfanumérico, ¿sí? Podría ser tranquilamente un alfanumérico, pero los valores alfanuméricos tienen ciertas desventajas que no lo van a hacer bueno para trabajar con fechas. La verdad es que se va a usar un valor numérico, sí, se va a usar un numérico entero, obviamente, y como en esta plataforma se puede especificar la cantidad de dígitos que tiene un valor numérico, ¿cuántos dígitos piensan que le vamos a poner a una fecha? 8. 8, ¿sí? Por lo general, las fechas se las va a representar, o la van a ver mucho representada, como un numérico de 8 dígitos, que está ordenado de la siguiente manera. Vamos a dejar esto por acá, nos va a venir bien. Ustedes van a ver la fecha como un numérico de 8 dígitos, sí, que por ahora podría ser, cuando estamos en RPG 3, un empaquetado, 8 dígitos donde ningún dígito está después de la coma decimal. Esta es la representación que usa el compilador de RPG 3 para
definir ese tipo de campo, que va a ser lo siguiente, ¿sí? Va a tener el siguiente formato. Hay 4 dígitos que son los de mayor peso para indicar un año, 2 dígitos que son los del medio para representar un mes, y los últimos 2 dígitos los de menor peso para representar un día, ¿sí? De manera tal que un ejemplo válido de fecha sería 1996 05 31. El 31 de mayo de 1996. ¿Sí? Obviamente yo podría agarrar y decir, bueno, a ver, para esto mismo uso día a día, mes, mes, año, 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 año. O incluso, no sé, como se ve mucho en otros países, mes, mes, día a día, año, 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 año. ¿Sí? Pero la verdad es que entre estas tres, ¿sí? O cualquier otra combinación que se les pueda ocurrir, se suele utilizar esta acá. ¿Y por qué creen que es eso? Porque si lo descompones, lo primero que puedes sacar es el día, ya. O sea, en las primeras dos. Bien, eso está bueno, ¿sí? Se puede sacar el día. Está bien ordenado, sí, yo sé que lo primero que saco es el día, después saco el mes, después saco el año, y eso es bastante natural. Obviamente acá al revés, tipo, descompongo, saco primero el año, después saco el mes, después saco el día, eso también está bastante bien. Este último a lo sumo lo diría, no, bueno, esto no, ¿sí? Así que esto lo puedo volar. Pero hay otro motivo que es más importante y que de hecho, tipo, es la razón por la cual se usa este acá y no este acá, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo es el formato de fecha de la ISO? El estandarizado, digamos. Y en realidad no es muy distinto de este, ¿sí? Si ustedes agarran una fecha estandarizada en el formato de la ISO, por ejemplo, de esta misma fecha, ¿sí? En el formato de la ISO, ustedes se van a encontrar con algo como esto. Se van a encontrar con 1996-05-31. Y habrán visto un montón de fechas así representadas adentro de una base de datos. Más allá de que después tengan tipo el resto de la hora y qué sé yo, sí, van a ver que la fecha aparece así. Y es justamente la misma representación. Primero el año, después el mes y después el día. ¿Y por qué se elige ese orden? Vamos a suponer lo siguiente. Yo ahora les digo 1996-05-31. ¿Sí? Acá tenemos una. Y les digo, vamos a agarrar esta fecha, la vamos a mover para acá abajo. Y les digo otra fecha, así también en el formato de la ISO 1995-10-29. Y yo les digo, ¿cuál de estos 2 días pasó antes? ¿Sí? ¿Cuál es la fecha más antigua, en definitiva? Segunda. La segunda. ¿Y por qué la segunda? Porque el número es más chico. Claro. Claro, el año es más chico. El año es O más sea, chico, sí. claro, sí, yo sé Sí, que pero esta es menor por el año. Ahora, si yo les digo, Claro, si tenés el int claro, el directamente. list es menor directamente. si yo les digo estas dos donde el año es más chico, donde el año es igual, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Naturalmente se van a mover al mes, no se van a fijar cuál es el día. ¿Sí? Primero van a mirar el mes. Como el mes 5 pasa antes que el mes 10, ¿sí? Entonces esta fecha ahora es la más vieja. Si los dos tienen el mismo mes, ustedes se van a mover a mirar el día. Y obviamente si fuera el mismo día y existiera la hora, se moverían a mirar la hora. Y así, ¿sí? Entonces, esta disposición de primero mostrar el año, después mostrar el mes y después mostrar el día, es muy útil a la hora de comparar dos fechas. Y de hecho, cuando están representados con un valor entero, yo puedo determinar qué fecha vino antes, ¿sí? Solamente preguntando cuál es mayor que cuál, ¿sí? Algo así, sí, en realidad en este caso sería así. Pues yo sé que 1996-05-31 como un numérico es mayor que 1995-10-29. O sea que esta es la fecha más vieja. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Sí? ¿Cómo se compara dos números? Fácil, vas mirando del dígito de mayor peso al dígito de menor peso. ¿Sí? Yo sé que acá es 1996 y este es 1995, automáticamente este es mayor, yo no tengo que mirar cuáles son los dígitos que vienen. Esto no lo puedo hacer si yo tengo representado así, si lo tengo 3105-1996 y tengo que compararla con 2910-1995.
no es tan fácil establecer cuál de estas dos es mayor, pues ahora no puedo hacer esta pregunta nomás, ¿sí? De cuál es mayor o cuál es menor, considerando que son números solamente. Acá no necesariamente tengo que agarrar y mirar, bueno, a ver, como esto es el día, esto es el mes y esto es el año, tengo que tomar esta parte, ver cuál es mayor. Si son iguales, tengo que tomar esta siguiente parte y esta siguiente parte. Entonces, el motivo de usar esto, ¿sí? Es que es mucho más fácil revisar y comparar fechas entre ellas y es mucho más fácil ordenarlas también. Yo agarro varios números, ¿sí? Que no sé que son fechas donde tienen este formato, primero el año, después el mes y después el día. Vamos a suponer que yo los tiro en un arreglo. Con una función de ordenamiento ordené las fechas de mayor a menor, ¿sí? Si yo uso este formato no puedo hacer eso. Entonces es mucho más natural procesar los números como están escritos arriba. Y de hecho por algún motivo tiene que ser así el formato de la ISO y no otro. Por lo tanto van a ver que se trabaja mucho con esta representación de acá, ¿sí? Por lo menos para almacenar los datos, para procesarlos, ordenarlos, qué sé yo. Ahora, si yo quiero mostrarle estos datos a un usuario, ¿sí? ¿Saben lo que es la configuración regional? Que tenemos tipo en el sistema operativo, por ejemplo. Donde ustedes ponen un montón de cosas como cuál es el formato de la moneda, cuál es el idioma del sistema, cuál es el formato de la fecha y de la hora. ¿Cómo es el formato de la fecha y de la hora acá en Argentina? Día, mes, año. Día, mes, año, ¿sí? Entonces, si ustedes están en Argentina y le tienen que mostrar una fecha a un usuario, se la van a querer mostrar en el formato día, mes, año, más allá de que almacenada en la base de datos esté en el formato año, mes, día. Y de hecho van a querer hacer un montón de cosas. Acá en Argentina, por ejemplo, es día barra mes barra año, ¿sí? No es otra cosa, no es día guión mes guión año, es día barra mes barra año. Van a querer hacer todo ese formateo. Si ustedes están en Estados Unidos, ¿cómo se la van a querer mostrar a las personas? Mes, día, año. Mes, día, año, que es el formato de ellos, ¿sí? Pero no lo van a almacenar al dato en el formato mes, día, año, porque es una catástrofe para ordenar los números después, o sea, una catástrofe para procesarlos. Entonces, normalmente, ustedes van a tener almacenados los números en un formato que les convenga a ustedes para trabajarlos, pero cuando se los van a ir a mostrar al usuario le van a hacer algún tipo de tratamiento para que el formato con el que se muestra coincida con el formato que el usuario está acostumbrado a ver. Entonces, a raíz de acá surgen un montón de técnicas de manipulación de la fecha para moverla, ¿sí? O sea, transformarla desde un formato que está copado para la computadora, que es el año, mes, día, a un formato que esté copado para el usuario, que podría ser, por ejemplo, en Argentina, día, mes, año, y viceversa, ¿sí? Que el usuario puede ingresar una fecha en el formato día, mes, año, que nosotros antes de almacenarla la convertamos a año, mes, día. ¿Y qué involucra esto? ¿Sí? Básicamente involucra poder agarrar una fecha, desarmarla en sus partes constituyentes, ordenarla de una manera distinta y reconstruirla, ¿sí? Reconstruir un número para mostrar, agregarle cualquier tipo de formato y demás. Y ahí es donde esto que está acá y esto que está acá entra en juego, ¿sí? Se hacen ese tipo de operaciones. Entonces, eso por un lado. Ahora, si nosotros agarramos y almacenamos una fecha en una base de datos, no en el formato de fecha nativo de la base de datos, ¿sí? Sino, y tampoco usando algún formato de fecha nativo de un lenguaje de programación, sino que decimos, bueno, no, esta fecha va a ser un numérico de 8 que va a ser entero y chau. ¿Qué perdemos ahí? Si la almacenamos en el formato año, mes, día, el ordenamiento no lo perdemos, ¿sí? La función de agarrar dos fechas y determinar cuál es mayor o cuál es menor no la perdemos. Siempre que la almacenemos en el formato año, mes, día. Pero perdemos muchas otras cosas. Que es que No entendí la pregunta. vamos a reformularla entonces. ¿Qué tipo de cosas se puede hacer normalmente con un tipo de dato fecha en algún lenguaje de programación o cuando están trabajando en una base de datos? Además de comparar dos fechas y preguntar cuál es mayor, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Siempre le podés cargar la fecha actual.
Le podés cargar la fecha actual, ese es uno, ¿sí? O sea, vos podés agarrar y decir, bueno, a ver, construimos una variable de tipo fecha que tenga cargada la fecha actual. Eso está bueno. ¿Qué más se puede hacer? Algo interesante, por ejemplo, es calcular la diferencia entre dos fechas. ¿Sí? Yo quiero agarrar y decir, bueno, a ver, ¿cuántos días pasaron desde el 31 de mayo de 1996 y el 29 de octubre de 1995? Con un tipo de datos fecha, ¿sí? Normalmente eso puede llegar a ser tan fácil como restar las dos variables que están almacenando la fecha, ¿sí? Y con esto, con los Con numéricos, esto no. no. ¿Y por qué no? Y porque hay, tendría que ser ponele, los meses tienen 12 meses. Claro. Claro, eso está interesante, ¿sí? Y acá está lo más importante, lo que perdemos acá, ¿sí? Lo que perdemos acá es la posibilidad de determinar si una fecha es una fecha válida o no, porque yo sé que 1996-05-31 existe como fecha, pero 1996-13-31 no es una fecha válida, pues no existe un mes 13. El tema es que si yo estoy trabajando con un número de 8 dígitos entero, ¿sí? Y el sistema lo visualiza como un número de 8 dígitos entero, agarrar una fecha, así un campo de fecha, y cargarle esto, me lo va a permitir porque esto es un número válido. Esto podría tranquilamente ingresar en una base de datos, ¿sí? Si se está almacenando como un entero de 8 dígitos. ¿Qué es lo que no les va a suceder? Pues no se los va a permitir un motor de base de datos ni ningún lenguaje de programación si lo tratan de hacer con un tipo de datos de fecha. ¿Por qué? Aquí lo primero le va a decir, no, pará, no me puedes cargar una fecha que tenga un mes 13. Pues el mes 13 no existe. ¿Sí? Eso no es una fecha válida. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, Bien. cuando nosotros perdemos la posibilidad de discriminar entre lo que es una fecha válida y lo que no es una fecha válida, se caen un montón de cosas. Lo mismo esto, el tema de no poder calcular la diferencia entre dos fechas. Se pierde muchísimo. ¿Sí? Hay un montón de cosas ahí en el medio del tratamiento de fecha que se pierde. Sí, calcular la diferencia entre dos fechas no se puede hacer. Toda la parte del control de integridad de los datos. Sí, si aparecen fechas que pueden ser inválidas en la base de datos, te puede provocar varios errores en el sistema, sin ni hablar de que el dato ese en realidad no te sirve de nada. ¿Sí? Así que todas esas funcionalidades, esas clásicas funcionalidades que ofrecen los motores de base de datos, se las pierde. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a decir que se las pierde porque en este momento del tiempo en realidad sabemos que existe el tipo de dato de fecha. Sí que lo podríamos usar y al no usarlo lo estamos perdiendo. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento del tiempo cuando capaz no era tan popular el uso de eso o capaz que directamente no estaba implementado y solamente quedaba esta alternativa? ¿Cómo creen que se resolvía? Porque obviamente no es que dejaban que el usuario cargue cualquier tipo de fecha, sino que había que aplicarle, Es una ¿sí? validación. Había que aplicarle todo un conjunto de validaciones encima, ¿sí? Y definir todo un conjunto de operaciones que permitan simular cómo se debería comportar una fecha correctamente. Por ejemplo, una validación para que un usuario no me cargue un mes 13. O que si yo agarro dos fechas y las trato de restar, el valor que me devuelva así esa diferencia, si esa diferencia de tiempo, sea correcto. Entonces, ustedes se van a encontrar en los entornos que trabajan con esta fecha, ¿sí? Con este tipo de datos para las fechas, con un montón de funciones y rutinas de tratamiento de fechas. ¿Sí? De validación de las fechas, de formateo de las fechas, calcular diferencia entre fechas, determinar si una fecha es válida o no, y un montón de cosas. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Es lo que van a empezar a armar ustedes. No creo que lleguemos a cubrirlo todo, sino vamos a empezar a armarlo ahora y lo vamos a ir completando. ¿Sí? Antes que nada, ¿qué es lo primero que tendríamos que poder hacer con una fecha? Agarrar, ¿sí? Este número y poder discriminar sus partes. Poder detectar de acá, vamos a volar esto, pues ahora no nos sirve. Vamos a volar esto, pues ahora no nos sirve. Vamos a volar esto. ¿Sí? Y esto también lo podemos hacer volar. Bueno, lo vamos a usar. Lo que vamos a partir de acá y vamos a tratar de detectar de este número
cuáles son las partes que la componen. ¿Sí? Vamos a hacerlo primero acá nomás. Si nosotros tenemos este número, ¿cuál es el día? 21. ¿Cuál es el mes? Mayo. El mes es mayo, sí, el mes 05. ¿Y cuál es el año? 1996. 1996. Bien, este es el resultado que tenemos que alcanzar. Entonces, yo tengo una fecha de entrada, ¿sí? Agarrar y decir, bueno, a ver, este es el año, este es el mes y este es el día. ¿Y cómo puedo hacer eso? Aplicando esto que estuvimos viendo acá, ¿no? Sí. Ok, ¿cómo agarro y me quedo con los primeros dos dígitos, por ejemplo? Dividir por 100. Perdón, agarras el módulo de 100. Ok, entonces este 31, ¿sí? Es igual a 1996, 05, 31, mod 100. ¿Me parece bien? A esta fecha la dividimos por 100 y el resto es 31 justamente. ¿Este 05? La dividís por 100 y haces el módulo de 100. Ok, entonces esto es lo mismo que agarrar y a 1996, 05, 31, dividirlo por 100, que en definitiva lo que va a hacer es eliminar estos dos, ¿sí? El módulo, sí. Y a eso el módulo de 100. ¿Y el año? La dividís por 10.000 y haces el módulo. Ahí se podría ocupar lo del mes. Así que también. Yo creo que con esto capaz podría estar más o menos, ¿no? Capaz que no, capaz necesitamos un poco Claro. más. No, ¿Cómo podremos? dividís. Dividir por O sea, 10.000. si querés usar lo mismo para que sea mejor para hacer la función, puedes usar lo mismo, o sea, el resultado ese, dividirlo por 100 más. O sea, que es lo mismo que dividir por 10.000. Ah, o sea que esto acá lo podría guardar en una variable, el resultado de esto, y eso dividirlo por 100 de Claro. vuelta. Pero sería Sí. lo mismo entonces, como vos decís, y me parece que está bastante bien, a 1996, 05, 31 lo divido por 10.000. Ahí está, 10.000, no, esto es 100.000. 10.000. Sí, si yo divido por 10.000 esto, no le tengo que aplicar ninguna otra operación, lo que hago es sacarle básicamente este y este, capaz, así. Sí. ¿4? Sí, está bien. 4. Le saco esos 4. Me quedo con el 1996. Bien, entonces con estas tres operaciones matemáticas bastante sencillas, yo agarré una fecha y la descompuse en sus partes. Entonces vamos a implementar esto. ¿Sí? Y acá vamos a implementar la primera de un montón de funciones que van a operar sobre una fecha como un numérico de 8 dígitos. Entonces, este de acá le podríamos poner algo como dt por date, ¿sí? Y sep por separator. Entonces acá vamos a poner separar una fecha en sus partes. Bien, ¿y qué va a hacer esto? ¿Sí? Va a agarrar, va a partir de una fecha, la vamos a inicializar acá por ahora, 1996, 05, 31. Esta va a ser la entrada, por ejemplo, así, date in. Empaquetado de 8 posiciones, ninguna después de la coma, o sea que es un entero. ¿Sí? Capaz que date, mejor nomás, para que se entienda. Va a ser nuestra entrada. Y acá es bastante sencillo lo que hay que hacer. ¿Queremos sacar el día? Bueno, a esto lo dividimos por 100 y nos quedamos con el resto. ¿Sí? Entonces, si nosotros agarramos y hacemos date dividido 100, esto lo arrojamos en algún tipo de temporal. Este temporal le vamos a poner la misma definición que la fecha de entrada, aunque en realidad sabemos que va a tener 6 posiciones nomás. ¿Sí? Esto mismo podemos agarrar el resto de la división y lo tiramos al día, que va a ser 2,0. Entonces, ahí calculé esta parte. Ya tengo el día. ¿Sí? Ahora vamos al mes.
Y en este caso, fíjense que para el mes yo tuve que agarrar 1996,0531 y dividirlo por 100. Yo ahora tengo ese valor acá, lo tengo en el temporal. Entonces, si yo a ese temporal, que ya lo tengo, lo divido por... ¿Por qué lo tendría que dividir para calcular este resto de acá? Lo divido por 100 y agarro el resto. ¿Puede ser? Claro. Sí. Entonces, lo divido por 100. Esto lo podría arrojar de vuelta acá en el temporal. Me agarro el resto. Esto va a pasar a ser el mes, ¿sí? Month. Y por último, para el año, lo que tengo que hacer es a la fecha original dividirla por 10.000 y listo. Entonces, a la fecha original la En temp ya divido... lo tenés igual. ¿Cómo? En temp dividiste por 100 y después dividiste por 100 de nuevo. O sea que es lo mismo. Eh, ¿Será que puedes explicar otra vez? Creo que no entendí bien. Temp O es el sea, año. claro, temp es el año ya, porque dividiste por 100 y después Ajá. eso lo dividiste por 100 de nuevo. Es igual Ah, la está bien, diferencia. tienes razón. O sea que en realidad no necesito hacer esta última división. Claro. Sino que, como lo habían mencionado antes, yo podría agarrar y decir que temp es el año. Entonces lo único que tendría que hacer acá sería, para que quede ordenado, esto que está acá en temp, lo muevo a una variable de año que va a tener esta longitud, 40. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué me estaría faltando acá? Y vamos a mostrar en un principio, ¿sí? El día primero, después el mes, y después el año. Por último, cerramos el programa. Y con esto yo creo que ya estaríamos. Vamos a ver si corre. Es este de acá. No compiló, tiene un error, así que vamos a ir abriendo la cola de impresión. Mientras chusmeamos cuál puede ser el problema. Vamos a visualizarlo. Las variables están todas definidas capaz, salvo una, que seguramente es el error que me está resaltando. El mes no está definido. El mes tiene la misma definición que el día, 2.0. Ahí compiló, ¿sí? Vamos a correrlo. Acuérdense que la entrada era 1996-05-31, así que tendríamos que ver de salida 31-05-1996. 31, 5, 0 a la izquierda no se muestra. 1996. ¿Estamos bien? Sí. Yo creo que sí. ¿Estamos bien? Vamos a probarlo con más fechas. Vamos a probar esto con más fechas. Primero que nada, como no quiero andar reescribiendo el código todas las veces, vamos a aprovecharnos de algo que ustedes ya habían visto, que es los parámetros de entrada. Ustedes utilizan algo así. En realidad acá esta línea no hace falta, sino que directamente puedo venir para acá. Borro esto, acá en vez de agregar, escribo parm. Borro esto. Y ahí está. ¿Sí? Tengo ya separado mi código, por un lado lo que es la entrada del programa, por otro lado lo que es el procesamiento, ¿sí? Por otro lado lo que es la impresión de resultados. ¿No tiene que empezar con P? El resultado de PARM, Esto de acá. me parece. ¿Puede ser? Bien, puede ser que lo hayas leído en el documento ese que no les pasé. Sí, o sea, lo leí, pero después probé y cuando le puse P anduvo. Capaz fue casualidad y había otra cosa. En realidad no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio que... en definitiva, esto es el nombre de variable que vos le pones a lo que te llega a través de la consola. No es obligatorio que vos le pongas
una P adelante. Si está escrito en el apunte ese que yo les mandé, que puede ser que esté escrito, es porque por lo general dentro de un programa se quiere diferenciar lo que es datos que ingresaron a través de la interfaz del programa como un parámetro de, ¿sí? De las variables internas del programa. Entonces ustedes pueden ver por ahí que en vez de date, pdate, por ejemplo. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Y porque pdate vendría a ser como la fecha que ingresó a través de un parámetro. Lo podemos hacer, ¿sí? Área de cambiar acá nomás. Y ahí está. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque es importante diferenciar bien lo que ingresó por un parámetro que del resto de las variables internas del programa. Lo vamos a mirar ahora. ¿Sí? Yo ahora que hice mi programa, lo vamos a compilar de vuelta. Compiló, así que estamos bien. Vamos a hacer un programa que invoca a este. Entonces vamos a ir recompilando el otro, cambiando el parámetro y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Vamos a copiar este, dtcep. Este es el llamador de dtcep. ¿Y qué hay por acá? Y bueno, primero de nada, como este es un código que va a invocar el programa y no el programa en sí, en realidad todo esto que está acá no hace falta. ¿Sí? Esto en vez de definir una lista de parámetros de entrada va a ser una llamada. ¿Sí? Acá en factor 2 tenemos que ubicar, entre comillas, el nombre del programa que vamos a invocar, que es dtcep. Y abajo con parm le pasamos los valores que queremos. ¿Sí? Si no me equivoco, acá en parm podríamos cargar el valor que queremos que se mande para pdate, pero sería mejor en realidad si lo instanciamos acá arriba y le ponemos un valor acá arriba. ¿Sí? 1996 05 31 campo pdate, definición 8.0, como la está definido arriba, no hace falta verlo acá abajo. Entonces, ¿qué tiene nuestro programa? Nuestro programa tiene la parte en la que definimos el dato que vamos a enviar, la parte en la que enviamos la información si invocamos el otro programa, y la finalización de este mismo. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a compilar esto, compiló, lo corremos y vamos a ver... Oh, acá está interesante, ¿sí? dtcep hizo referencia a un parámetro que no fue enviado. Eso está bastante interesante. Fíjense que le hago un error en el programa de dtcep. ¿Sí? Esto seguramente acá es el número de secuencia de la línea en la que apareció el problema. Si nosotros acá le contestamos a esto con una C, nos dice que el programa de dtcep terminó en un error. Vamos a ver si podemos pedir más detalle. Acá apareció el error RPG 0202. Si apretamos F1, ¿sí? Básicamente nos dice que el programa terminó en un error nomás. Pero el error ya lo vimos antes, que es que el programa que fue invocado trató de hacer referencia a un valor que no fue enviado. ¿Sí? Acá. Entonces, muy seguramente, por acá, que es cuando lo trata de dividir, se dio cuenta que en realidad el valor no había sido enviado. ¿Y por qué puede ser que haya sucedido eso? No sé si lo acá hice la invocación. ¿Qué puede ser? Está la librería cargada. Eso creo que está. A ver. Está, ¿sí? Lo que puede ser, vamos a revisar por las dudas, es que dtcep exista más de una vez. Ya está este programa definido en RSoft 1, que es mi biblioteca actual. Por lo tanto, seguramente está haciendo referencia a este cuando lo invoca. Voy a eliminar, no me interesa tenerlo.
Y vamos a ver ahora. Ahí cambió la mano, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Como en mi biblioteca actual estaba la Airsoft 1, la cual tenía un programa que se llamaba DTSEP, y la biblioteca actual toma prioridad antes que el listado de bibliotecas, este llamador no estaba invocando a este otro, sino que estaba invocando a uno que era existía en otro lugar del sistema, que seguramente tenía una interfaz totalmente distinta, ¿sí? Y eso me generó un problema. Venga un momento. Ahí está. Ahora sí tenemos resuelto el problema. Sí tenemos un programa que recibe el parámetro, hace la adición, le muestra el resultado de la salida. Y hasta acá está bastante bien. Ahora, vamos a suponer que este programa tiene que ser utilizado, ¿sí?, por otro programa que tiene la fecha y necesita separarla, ¿sí? Puede invocar a este, pero en realidad este programa de DTSEP lo que va a hacer es separar la fecha e imprimirla, ¿no? No va a devolverle al llamador los datos que está requiriendo, no le va a devolver la fecha separada en partes. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que conviene hacer si queremos que esto pueda ser utilizado por alguna otra funcionalidad? Necesitamos que esto, además de separar las partes, y en lugar de mostrarlas por consola, porque en realidad eso no va a importar más adelante, que se las devuelva, ¿sí?, al que lo ha invocado. Entonces, ¿cómo se hace eso? En un principio, cuando estamos hablando de invocación entre programas, más que nada entre programas escritos en RPG-3, toda la comunicación se da a través de la interfaz de los programas, es decir, del listado de parámetros que un programa tiene definido y que otro programa que lo va a invocar tiene que utilizar. Hasta acá está bastante claro. Tenemos DTSEP, ¿sí?, que recibe una fecha, pdate, y tenemos el llamador de DTSEP que le está enviando esa fecha, pdate. Obviamente no hace falta que tengan el mismo nombre, ¿sí?, pero sí que se envíe la fecha. Ahora, si nosotros queremos que DTSEP sea capaz de retornar acá la fecha separada, lo que vamos a tener que hacer es ampliar esa interfaz para agregarle parámetros de salida, ¿sí? Entonces vamos a ampliar la interfaz de DTSEP, es decir, vamos a agregar campos adicionales acá. Esto lo podemos copiar, pegamos 3 veces más lo mismo, ¿sí?, para que se pueda devolver, por un lado, el año, por otro lado, el mes, y por último, el día. ¿Sí? El año sabemos que es un 4.0, el mes es un 2.0, el día es un 2.0. Y como los definía todos acá arriba, no necesito más esto de acá. Todo este bloque de código, si de mostrar el año, el mes, el día, que se no me sirve de nada. Yo lo puedo volar. Y me quedo con esto. ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando se invoque a este programa, va a ingresar en pdate, ¿sí?, va a ingresar en pdate va a ingresar en pdate lo que sería la fecha completa. Nosotros le vamos a devolver el año, el mes y el día por separado. Obviamente estaría bueno que, como esto va a formar parte de la interfaz ahora, le cambiemos el nombre. Ahora se van a llamar p año, p mes, p día, ¿sí? Y acá tengo que hacer los cambios correspondientes. Una cosa así. Entonces diferenciamos a temp, que es la variable interna, de el resto del código. Esto lo podemos guardar. Vamos a compilarlo, ¿sí? Vemos si el código compiló, así que sintácticamente está todo bien. Y ahora, en el llamador, lo que tenemos que hacer es, como siempre hay que respetar
la interfaz que define un programa, en este caso DTSEP definió en su interfaz que recibe 4 variables, acá le tenemos que dar esas 4 variables, ¿sí? Sacar, pegar y poner de vuelta el año, el mes y el día, ¿sí? Y vamos a definirlas, ¿sí? Las podemos definir acá también. La vamos a inicializar a todas con valores en 0, ¿sí? Primero el año. Este lo podemos cambiar para que sea después el mes. Y por último, el día. Bien, entonces, de esta manera, este programa lo que va a hacer es envía, ¿sí? La fecha por un lado, el año, el mes, el día puesto en 0, porque la idea es en realidad que se lea lo que retorna el otro programa en año, mes y día. O sea que acá sí vamos a poner nuestros display. Acá vamos a agarrar y vamos a mostrar el año, ¿sí? Vamos a corregir un poco esto. Está el mes y después el día. El resultado final que vamos a obtener es el mismo. La diferencia es que ahora van a estar más separadas las responsabilidades. Este programita de DTSEP solamente va a hacer la separación y DTSEP-C, que es el que termina utilizando a DTSEP, va a cargar los datos originales, los va a hacer procesar con DTSEP y va a mostrar el resultado. Esto ahora es más parecido a lo que se va a hacer después. ¿Sí? Hasta acá estamos. ¿Hay alguien que esté medio perdido? Yo en DTC no entiendo cómo se da cuenta el programa que el primer valor se lo está ingresando el otro programa y cómo se da cuenta que otros las está sacando nada más. O sea, no sé si me explico. Sí, y está buenísima la pregunta. Bien, vamos entonces a verlo desde la parte fundamental, sí, de algoritmos. Primero que nada, acá hay que manejar dos cosas. Por un lado, la diferencia entre parámetros de entrada y parámetros de salida. ¿Sí? Normalmente en algunos lenguajes de programación, más que nada en lenguajes de programación antiguos como este, nosotros agarrábamos y decíamos, bueno, a ver, en mi programa de DTSEP recibe 4 parámetros, de los cuales uno es un parámetro de entrada, pdate, los otros 3 son parámetros de salida, pyear, pmonth, pday. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? ¿Sí? Había una distinción, se sabía que cuando arranque nuestro programa pdate iba a ingresar con algún valor y que en año, mes y día sí no iban a arrancar con ningún valor y que la idea era que nuestro programa le provea los valores para que estos se retornen después hacia el que lo invocaba. En RPG 400, ¿sí? Y de hecho en RPG ILE tampoco sucede esto, no hay distinción entre los parámetros de entrada y los parámetros de salida. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente en los otros lenguajes de programación, ¿sí? Se podía establecer como ciertos controles para que un programa no trate de modificar el valor de un parámetro de entrada, por ejemplo, ¿sí? Sino que tengas que copiarlo a una variable temporal primero y ahí lo modifiques. O al revés, que no trate de leer lo que ingresa, tipo, que no trate de leer un valor inicial de algún parámetro de salida, pues sabe que no va a arrancar con ningún valor. Pero en realidad eso no importa mucho, ¿sí? Y no importa mucho porque acá en RPG 400 el paso de parámetros, ¿sí? El envío de parámetros se hace por referencia. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es el paso de parámetros por referencia y alternativa contra qué otra opción vendría a ser? ¿Alguien sabe eso? Por referencia sería que hacer referencia a la posición de memoria donde está. Bien, perfecto. Sí, ¿qué más? ¿Cuál es el otro? No sé cómo se llama, pero sería copiar el valor que tiene en otra posición de memoria. Bien, literal dijiste los dos nombres por los que se conocen esa frase, sí, por copia o por valor, cualquiera de los dos. ¿Cuál es la idea, sí, para los que no conocen, entre estos dos mecanismos de paso de parámetros? Vamos a suponer que yo tengo, sí, un programa 1
que invoca a un programa 2 y le pasa un parámetro, ¿sí? Un parámetro que es x. El programa 2 hace alguna pavada, por ejemplo, eleva el número al cuadrado. Si no nos importa qué es lo que hace. Lo que importa es la invocación. Si el paso de parámetros, si ustedes saben que cuando un programa tipo invoca a otro, cuando se invoca una función o lo que sea, se hace algún tipo de paso de parámetros, ¿sí? Se envían los parámetros de un programa al otro. Si el paso de parámetros se hace por copia, lo que sucede es que mientras están funcionando ambos programas, ¿sí? O pueden ser de vuelta varias funciones dentro de un solo programa, lo que sucede es que en el paso de parámetros por copia, en la memoria existe dos veces ese valor. Una vez es la variable que tiene ese valor dentro del programa invocador y otra vez es la variable que tiene ese valor dentro del programa invocado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no es lo mismo, sí, van a tener el mismo valor en un momento del tiempo, pero dentro de la memoria va a existir dos veces en dos posiciones diferentes. Y de hecho, tanto el programa 1 como el programa 2, o sea, el invocador y el invocado, pueden hacer las modificaciones que quieren sobre esa variable sin que ese cambio se vea afectado en el otro programa, porque no es el mismo dato, no están en la misma posición de memoria, ¿sí? Solamente lo que se hace es al momento de hacer la invocación, se copia, ¿sí?, el valor original que está enviando el programa 1 en una nueva posición de memoria para que lo ocupe el programa 2, el invocado. Ese es el paso de parámetros por copia. Seguramente muy mal explicado, ¿sí? En la teoría esto debe estar mucho mejor de lo que les podría dar a explicar yo, pero la idea fundamental es esa. En el paso de parámetros por referencia, lo que sucede es lo siguiente. Vamos a suponer que mi programa, ¿sí?, tiene un número almacenado en una variable y se lo quiere pasar al otro, ¿sí? El programa 1 le quiere pasar el número al programa 2. Lo que se hace es, en vez de generar una copia nueva de ese dato para que lo utilice el programa 2, se le indica al programa 2 en qué posición de la memoria tiene que ir a buscar, ¿sí?, tiene que ir a buscar el valor que tiene ese parámetro que se le está enviando. Y de hecho, mientras existe esta invocación entre los dos programas, esos dos programas comparten la misma variable. Físicamente, a nivel de implementación dentro del sistema operativo, pueden pasar una cantidad de cosas, ¿sí?, relacionadas a la seguridad y demás. Conceptualmente, esos dos programas, o el programa que está invocando una función dentro del mismo, están compartiendo en la misma posición de memoria, ¿sí?, una variable. Y los cambios que hace uno afectan al otro. ¿Por qué? Porque la variable tipo existe una sola vez. Si el dato existe una sola vez en la memoria, lo están leyendo dos programas distintos. Si uno lo modifica, el otro va a ver el cambio. Por lo general, en los entornos de ejecución sincrónicos, ¿sí?, donde se va haciendo una sola cosa a la vez, no hay ningún problema. Si estamos hablando de dos programas que corren de forma concurrente, o sea que corren en paralelo, y los dos tienen acceso a una misma variable, y sí es problemático, ¿sí? Hay un montón de cosas ahí a tener en cuenta, pero acá en realidad no es que pasa mucho, sino que lo único que hay que tener en cuenta es que los datos que yo le estoy enviando desde este programa al otro, el otro programa los puede modificar y yo voy a ver esos cambios. Entonces, lo que originalmente yo acá veo como 3 ceros, una vez que se ejecute DTSEP, yo acá, en este momento del tiempo, lo debería ver con los valores correspondientes. Y vamos a hacer la prueba, ¿sí? Vamos a invocar este programa. Acuérdense que DTSEP ahora ya no muestra nada más, sino que lo que se muestre por pantalla va a estar en este programa, en el invocador. Y vamos a verlo, ¿sí? 1996-05-31. ¿Qué es lo que pasó? Lo que originalmente era 0, en este momento ya tuvo sus valores cargados. ¿Por qué? Porque previamente se invocó a DTSEP, al cual se le pasó la fecha original, y DTSEP en su lugar devolvió cargados en estas tres variables el año, el mes y el día. Y así funciona el paso de parámetros por referencia, y esto es lo que permite que existan variables de entrada y de salida. En el RPG 400, en esta plataforma, digamos, no es que se hace distinción entre si una variable es de entrada o una variable es de salida. Cualquier variable se puede leer, cualquier variable se puede escribir, y los cambios que se hagan impactan en los demás programas que la consumen.
De ahí también surge la necesidad de diferenciar qué es lo que viene a través de la interfaz, ¿sí?, de lo que es una variable interna del programa. ¿Por qué? Porque si mi programa DTSEP hace alguna modificación en esta fecha, ¿sí?, en este campo de entrada que está siendo enviado por el otro programa, mi programa llamador va a ver ese cambio, ¿sí? Y vamos a suponer que después de que se hace esta separación para mostrarle algo al usuario, este mismo valor se lo mete dentro de la base de datos. Y no es esto, ¿sí? No es el que no le envíe, sino que es otro. Eso es un problema. Entonces, importa diferenciar, ¿sí?, los campos o variables que se van a mover o se van a compartir entre diferentes programas a lo largo del tiempo, contra los que no, contra los que solamente funcionan como variables internas. Por el caso de la variable temporal del otro programa, del DTSEP, que no está en la interfaz, ¿sí? No la va a acceder nadie más. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuál es la idea? El paso de parámetros en RPG 400 y mayoritariamente en RPG ILE, que es la versión más nueva, se hace por referencia, entonces se tiene que tener cuidado en cómo se modifican estos valores a la hora de invocar un programa y en el programa invocado también. Sí, hay que tener ese cuidado. Por eso es que lo primero que hice yo acá, cuando me llegó este valor, fue operar con él pero mover el resultado en un lugar temporal, ¿sí? No pisarlo. Pero podría haber pisado p8 tranquilamente y no tenía que generar esta variable dentro de este programa. Eso tal es un numérico de 8. Lo podría haber pisado, no pasaba nada. Pero del otro lado se iba a notar ese cambio. Y eso te puede generar errores. Así que bueno, entonces estamos, ¿sí? Implementamos nuestra primera funcionalidad. La funcionalidad que a partir de una fecha, ¿sí?, expresada como un numérico de 8, obtiene la representación de esta fecha separada en sus tres partes constituyentes. Ahora, la siguiente funcionalidad que tendríamos que hacer sería el opuesto, ¿sí? A partir de tres valores por separado, año, mes y día, obtener la fecha completa. ¿Sí? Vamos a armarlo. Y este es capaz que es un poco más sencillo incluso. Tenemos, vamos a venir por acá, DT join, vamos a crear un programa nuevo, un RPG. Vamos a ponerle join ahí. En realidad estaba escribiendo en español, así que obtener fecha así a partir de... Ahí está. Vamos a hacer el problema inverso. Sí, vamos a resolver el problema inverso. ¿Cómo haríamos? Si yo tengo... Entonces, esto ahora lo podemos hacer volar. Si yo tengo un numérico con esta definición, que va a ser solamente el año, un numérico con esta definición, que va a ser solamente el mes, y un numérico con esta definición, que va a ser solamente el día, ¿sí? Vamos a suponer acá de vuelta 1996, 05, ¿sí?, 31. Y yo sé que tengo que obtener este de acá. ¿Cómo lo harían? ¿Se podría pasar la string? En el move L Ok, y bien. después concatenar. Bien, eso está recontra interesante, ¿sí? En un principio, ustedes van a agarrar los números y van a ver, bueno, a ver cómo puedo hacer esto. Y los agarro y digo, bueno, me empiezo a fijar, sí, el 31 está bien así. El 0,5 capaz que lo puedo multiplicar por algún valor para que me dé algo así como esto, y se lo sumo al 31 y me quedo con 0,531. El 1996 lo podría multiplicar por otro valor para que me dé algo así, y lo sumo a esto de acá abajo, y ya lo tendría, ¿sí? De hecho es lo que sucede acá, ¿no? Solo que
La diferencia es que no van dígito a dígito, sino que lo hacen un poco distinto. Ese sería un enfoque. El otro enfoque que para mí está más copado es el que acaban de sugerir. Si yo ahora tengo estas tres cosas, en vez de ponerme a determinar por qué valor tendría que multiplicarlo, aunque en realidad lo haría una sola vez, los puedo pasar todos a string, concateno, el resultado de la concatenación lo hago numérico de vuelta, ¿sí? Lo hago numérico de vuelta, y eso lo retorno. Y podría ser de hecho bastante sencillo, ¿sí? Si nosotros tenemos, y vamos a arrancar otra vez siempre con definir variables internas, que después las vamos a transformar en parámetros, ya le vamos a poner la P en el nombre, ¿sí? Tenemos un año, por ejemplo, puede ser 1996, definición 4.0. Después mes 5, definición 2.0. Día 31, definición 2.0. Tenemos estas tres cosas. Yo podría a esto mismo, con un move o un move L, en realidad no importa mucho cuál de los dos use en este caso, lo muevo, ¿sí? Al año lo muevo a una versión en string del año, longitud 4. Al mes lo muevo en una versión en string del mes, longitud 2. Al día lo muevo a una versión en string del día, ¿sí? Longitud 2 también. Y yo podría tener alguna variable de salida, ¿sí? La vamos a poner, la vamos a inicializar en 0 en un principio. Va a ser la fecha, ¿sí? Que como ya sé que esto va a volver a través de la interfaz, le voy a poner la P. Y esta misma fecha no va a ser 2.0, sino que va a ser 8.0. Esta misma fecha la podría tener, la podría tener en formato de string, o sea, la podría inicializar con todo blancos, algo así. Y con esto la tengo. ¿Sí? Ya tengo todos estos valores en string, lo único que tengo que hacer es concatenarlos sobre la fecha. ¿Sí? Concateno primero el año, entonces agarro, concateno el año, eliminando todos los blancos que queden en el medio, ¿sí? Con la fecha. Después le concateno el mes a lo mismo. Después le concateno el día a lo mismo. Y por último, con un move, convierto de vuelta lo que estaba en string al numérico. Y finalizo mi programa. Obviamente, como todavía no lo voy a conectar con nada al programa este, vamos a poner por acá un display. ¿Sí? Un display para ver la fecha que estaríamos retornando. Y con algo así estaríamos. Fíjense que acá, en vez de resolverlo matemáticamente, lo que hicimos fue una especie de truco en el cual movimos toda string, concatenamos los string y listo. Que era más sencillo, sí, o sea, en realidad había que pensarlo mucho menos y funciona. Y vamos a probarlo. ¿Sí? Si yo le paso 1996-05-31, ¿cuál tendría que ser la salida acá? Tendría que ser el año, ¿sí? Tendría que ser el año directamente. Perdón, la fecha entera. Primero año, después mes y después día. Y vamos a verlo. Este no era el programa, era este de acá. Vamos a correrlo. Y ahí está. Vemos la fecha combinada. Saca hasta acá. Perfecto. ¿Qué es lo que nos falta? Y nos falta hacer que esto sea posible invocarlo desde afuera. O sea que en realidad, por acá, nosotros vamos a definir la interfaz de este programa.
Acá definimos como valores iniciales, lo vamos a transformar en parámetros. Y hasta acá. Porque en realidad ese date no forma parte de la interfaz, sino que es una variable interna. ¿Sí? Ahí está. Generamos la fecha en blanco, convertimos todos los valores a string, armamos el string completo, lo convertimos de vuelta a numérico, eso se termina devolviendo a través de la interfaz. Y este display vuela. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, yo también voy a copiar este bloquecito de texto, ¿sí? Es hacer el llamador de esto. Vamos a poner dtJoin C. Ya como lo copié, puedo directamente borrar todo esto de acá abajo. Ahí está. Y lo único que tengo que hacer es darle valores iniciales a esto. ¿Sí? Vamos a levantarlos por acá arriba. Sería 4.0, el valor inicial 1996. ¿Sí? Acá vamos a dejar esto así. Serían 3 más. Este va a ser el mes, así que va a ser 31. Este va a ser el día, así que va a ser... el mes va a ser 05, perdón. Este va a ser el día, así que va a ser 31. Y este de acá, que tiene que ser la fecha que me retorne el otro, con esta definición, no le va a cargar nada, le va a inicializar en 0. Y ahí estaría. Por último, este programa que es el invocador, sí va a mostrar el contenido de la fecha final. Y ahí estaríamos. Vamos a compilar esto, lo corremos. Pato, ¿no te faltaría borrar ahí en los parámetros Esto de la acá, longitud? sí, tenés razón. No es estrictamente obligatorio, pero es mejor que los borres si ya están definidos previamente, es mejor que los haga volar. Fíjense que acá me largó el mismo error cuando lo corro. Así que puede ser que dtJoin ya exista. Vamos a ver si lo encontró en otro lugar. Y noche, solamente lo tengo acá, en Aerosoft 2. Pero me dice que... Ah, qué boludo, por acá lo definí como un entry, todavía no cambié esto. Este que es el llamador, tiene que invocar a dtJoin. Ahí está. Compilamos. Lo corremos y ahí me dice que la llamada a este de acá arriba, a dtJoin largo, un error. ¿Cuál puede ser el problema por acá? Solamente me dice largó un error. Así que puede ser que se haya enviado mal algún dato. Puede ser que ahí en el parámetro pdate tienes una variable y no un parámetro. Y pasadero lo necesito para O sea, poder ¿cómo se le retornar. pasa? Lo necesito para poder retornar Ah, después. claro. Vamos a tratar de ver cuál es el error igual. Este de acá es el que falla. Vamos a recompilarlos a los dos por las dudas primero. Llamamos. Ah, y ahí funcionó. O sea que en realidad había modificado el programa de dtJoin y me había olvidado de compilarlo nomás. Estaba pegando a una versión vieja cuando hacía la invocación. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Ya tenemos las dos funcionalidades básicas. Por un lado, separar una fecha que está completa. Por otro lado, unir una flecha que está separada. A partir de acá, ustedes deberían implementar estos mismos dos programas de la misma manera con sus respectivos llamadores. Y de acá en adelante, ir armando otras funcionalidades que no les voy a pasar ahora y les va a quedar como tarea, ¿sí? Van acumulándolo junto con el resto de las otras que todavía estaban pendientes. Resuelvan primero lo más viejo y después muévanse a esto recién. Pero yo diría que hasta acá ya estamos por hoy. Si les pregunto, ¿alguna duda sobre esto, sobre lo que estuvimos viendo antes, sobre lo que vimos a lo largo de esta semana, sobre las tareas que tienen que hacer?
No. No, la verdad no. No. Ok, bien, buenísimo. Se los voy a escribir seguramente en la consigna, pero ya vamos a tener esta consideración, sí, para cuando tengamos que determinar si una fecha es válida o no. Vamos a tomar como fecha mínima, ¿sí? El 1 de enero del año 1, ¿sí? El 01 del 01 del 01, y como fecha máxima, obviamente el 31 de diciembre, ¿no? Del año 9999, ¿sí? Que es más o menos la fecha máxima a la que se debería poder llegar. Después más adelante, cuando tengamos que validar una fecha, esta información va a servir. Y para validar el día, Eso va a estar interesante, ¿sí? Lo vamos a tener que ir planteando. Em, El yo- 29 de febrero. claro. hay algoritmos para determinar eso. Se pueden quedar Ah, tranquilos. ok. Bien, yo diría que hasta acá ya estamos entonces, sí. Les voy a pasar las tareas que quiero que hagan sobre esto ahora. De hecho, les voy a pasar todas las consignas relacionadas a las fechas. Nosotros seguramente la semana que viene avancemos un poco más sobre eso, sí, no les voy a alargar para que lo hagan todos ustedes solos. Vamos a tener mucho que discutir ahí sobre cómo se implementan algunas cosas, por ejemplo, este tema de los años bisiestos. Y sobre esto vamos a ver los últimos temas que faltan mirar de RPG 3 antes de pasar a la parte del manejo de archivos. Así que, yo diría que ya estamos por ahora, yo puedo ir dejando de compartir. Si nadie tiene ninguna